Mi nombre es Daniel Núñez, para los que no me conocen, si bien tenemos fieles seguidores de todo este ciclo de webinar, soy el gerente de operaciones de mercado electrónico de gas, normalmente se lo conoce como MEXA, y bueno, tenemos hoy este seminario. Normalmente hemos tratado temas muy técnicos de nuestra industria. Hoy nos pareció importante incorporar en la temática habitual el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas, y hemos desarrollado este seminario con la invalorable ayuda del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, por lo cual quiero invitar a Ernesto López Anadón, su presidente, a compartir esta presentación o este inicio del seminario conmigo. Así que le doy pantalla. Muchas gracias, Daniel. Aquí lo tenemos. Adelante, Ernesto. Bueno, gracias nuevamente. Buenos días a todos. Estamos ante uno de los temas que afecta a todo el mundo, no solo a nuestra industria, que es la obtención de estos objetivos de desarrollo sustentable. Estos objetivos nacieron en el 2015 en Naciones Unidas, fueron adoptados por los países miembros, y son objetivos que están tratando de hacer un mundo sustentable ante el enorme crecimiento demográfico que se espera. Se calcula que durante este siglo la población va a llegar a cerca de 11.000 millones de personas, y es necesario trabajar para que estas 11.000 millones de personas tengan un ambiente sustentable donde desarrollarse, ¿no? El instituto es un instituto técnico, está compuesto por 155 empresas socias que abarcan toda la cadena de la industria de hidrocarburos, desde exploración y producción, downstream de petróleo, downstream de gas, servicios, fabricantes, también por cerca de 600 socios personales. Está dedicado a estudios técnicos, mejores prácticas, pero también incursiona en temas de educación, capacitación terciaria. Cerca de 1.000 profesionales por año pasan por el instituto a capacitarse en distintos temas. Llevamos todas las estadísticas de la industria, ¿no? Y en educación, como mencioné, estamos también tratando de llevar lo que es uso eficiente y racional de la energía a escuelas primarias, secundarias, y en capacitación para profesores secundarios, que es parte también quizás de este tema que estamos tratando hoy. Estos objetivos son complejos, han sido adoptados por los países miembros de las Naciones Unidas, pero cada país tiene diferentes estructuras económicas, diferentes estructuras sociales, y hace complejo el conseguir un trabajo conjunto de todos para lograrlos. Son muy demandantes. Se hablaban de esto para el 2030, estamos en 2020. Esperemos que se llegue al 2030 con el cumplimiento de estos objetivos, pero esto requiere que todos los sectores de cada país trabajen en eso, todos los sectores económicos, pero también que requiere un esfuerzo de cada persona individualmente y colectivamente para que cada país logre llevar estos objetivos a cabo. El instituto desde el 2000 que viene trabajando, no en esto porque esto es más reciente, 2015, viene trabajando en temas relacionados con la responsabilidad social empresaria, tiene que ver con estos objetivos, y últimamente generó la Comisión de Sustentabilidad, que preside hoy Claudio Moreno, por eso que lo hemos elegido como orador a Claudio en este momento, porque es el que está coordinando los esfuerzos de una comisión que tiene empresas que le dan una heterogeneidad que hace que el trabajo sea complicado. No nos olvidemos que estos objetivos se entrelazan entre sí, ya lo vamos a ver, ¿no? Y quizás uno va en detrimento del otro, y eso hay que tratar de coordinarlo y ver cómo se llevan a cabo todos al mismo tiempo. Y la otra oradora que tenemos hoy, que es Gabriela Rosselló, es una persona que ha estado, la conozco a Gabriela hace muchos años, y ha estado muy comprometida con el tema de sustentabilidad a nivel desde su empresa,
como gerente de Relaciones Públicas, pero también lo ha hecho a nivel internacional en la International Gas Union, siendo chairman de la Comisión de Sustentabilidad, de una de las comisiones de sustentabilidad de la International Gas Union, IGU por sus siglas. Así que creo que tenemos dos excelentes oradores hoy como para abarcar este complejo y demandante tema, que nos van a mostrar el camino que estamos siguiendo para ver cómo la industria del petróleo y del gas en Argentina puede contribuir a que el país cumpla con los objetivos que se ha comprometido Naciones Unidas. Así que sin más, los dejo con los dos oradores. Gracias por la oportunidad de hablar, Daniel, y encantado siempre con colaborar con MEC en este tipo de temas y en cualquier otro tipo de temas, dado que somos empresas que estamos un poco dentro de la misma industria. Muchísimas gracias, Ernesto. Bueno, le invito a Gabriela a participar en la pantalla, así nos conocemos todos. Y a Claudio también. Bueno, aquí tenemos en pantalla a Gabriela. Bueno, tenemos algún problema con tu fondo, Gabriela, que nos... Ahí estamos mejor. Si no, quedabas un tanto desaparecida. Ahí está. Bueno, como bien dijo Ernesto, al que nuevamente agradezco la enorme para tomar este webinar. Tenemos música de fondo. Ahí está. Bien, disculpen las desprolijidades técnicas. Bueno, como bien dijo Ernesto, decía, Gabriela pertenece a Total Austral, es la gerente de asuntos públicos de la empresa, pero la tenemos aquí fundamentalmente por haber sido durante varios años presidenta del Comité de Sustentabilidad de la International Gas Union. Y por otro lado lo tenemos a Claudio Moreno, que, bueno, también en el tema, presidente de la Comisión de Sustentabilidad del IAPG, además de representar a Transportadora de Gas del Norte, TGN, siendo el que tiene a cargo el área de la responsabilidad social empresaria de la empresa. Bueno, nos hemos organizado con la... Va a comenzar Claudio con un panorama general y luego vamos a profundizar con Gabriela, pero antes de dejarlos con ellos, algunos aspectos logísticos. Todo esto se está grabando. Los que ya nos conocen y han venido a otros webinars saben que esto después está publicado en nuestro canal de YouTube. Todos van a recibir el link para poder conectarse a ese video y verlo, tanto para repetir la experiencia como para aquellos que no pudieron verla en su totalidad, bueno, poder completarla. Vamos a hacer las preguntas al final, como hacemos habitualmente, para no interrumpir la presentación de cada panelista. Y en esta oportunidad hemos incorporado una función nueva que los vamos a hacer trabajar un poquito. Durante la presentación de Gabriela vamos a plantearles una encuesta que esperamos que respondan. Es muy interesante, los convoco a responderla, porque de esa manera vamos a poder generar un feedback de parte de ustedes y a partir de ahí también continuar con el análisis del tema. Bueno, no los entretengo más, le doy paso a Claudio, con lo cual yo me voy de la pantalla y la retiro un ratito a Gabriela también. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada quería agradecer a MEXA, a Daniel Núñez, al IAPG, a Ernesto, por la confianza no solamente en esta presentación, sino toda la que nos han tenido durante este tiempo, a nosotros, la Comisión de Sustentabilidad, para llevar adelante
esta tarea que llevó 1 año y medio prácticamente. Bueno, voy a empezar a compartir la presentación. Bueno, mi presentación va a consistir básicamente en abordar 3 aspectos. Primero, revisar un poco los antecedentes de los que trata, de dónde viene la noción de desarrollo sustentable, para hacer pie en estos 17 objetivos de desarrollo sustentable, que tal como dijo Ernesto, son extremadamente complejos, tiene una complejidad enorme porque se inscriben en un sistema global, con implicancias a nivel nacional y también con implicancias en el sector privado en general. Y finalmente voy a hablar sobre la hoja de ruta sectorial. Bueno, como antecedentes podemos citar, digamos, nos vamos muy atrás, el antecedente inaugural que tenemos es la Carta del Atlántico y la Conferencia de San Francisco, que derivó en lo que hoy es Naciones Unidas. En aquel entonces, en 1941, la Carta del Atlántico todavía no se hablaba de desarrollo sustentable, estábamos muy lejos de eso, pero sí en la reunión que mantuvieron Churchill y Roosevelt se plantearon comprometerse para establecer un orden mundial donde las personas pudieran disfrutar de seguridad económica y social. Posteriormente, después de la firma de la Carta del Atlántico y la Conferencia de San Francisco, se empezaron a desarrollar, digamos, además de este fundamento político, distintos fundamentos que se sustentan en el discurso económico. A través de las distintas comisiones regionales de Naciones Unidas, la comisión regional que aborda América Latina, que fue la CEPAL, que es la CEPAL, perdón, trató de distintas maneras el tema del desarrollo económico para los países que están en vías de desarrollo. Estos discursos económicos que tuvieron distintas vertientes, tanto la vertiente neoclásica como las vertientes estructuralistas o postestructuralistas, le pusieron distintas adjetivaciones al concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo que se afianza en la idea de crecimiento económico. Los economistas clásicos no hablaban de desarrollo, hablaban básicamente de crecimiento. Se empezó a hablar de desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial, del orden, digamos, que se establece a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y distintos enfoques se fueron configurando, hablando de desarrollo humano, social, territorial, desarrollo regional, etc. Ya en los años 60, promediando los años 60 y ya sobre los años 70, se empezó, la UNESCO saca un documento que habla de el hombre y la biosfera. Ya empezamos a hablar de cuestiones ambientales, incorporamos las cuestiones ambientales. Entonces tenemos un escenario con distintos discursos que hablaban del desarrollo, y en cierta manera fragmentados. Tuvimos que esperar hasta 1987 con el informe Brundtland, que ahí ya sí se comienza a hablar del desarrollo sustentable. Es con el informe Brundtland, en 1987, que se trabaja la noción, conocemos en el mundo la noción de desarrollo sustentable,
y con una fuerte impronta a nivel internacional de movimientos vinculados con el ambientalismo y con gran incidencia en las fuerzas políticas de distintos países, sobre todo en los países centrales, ¿no? Entonces tenemos el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, que trabaja tres dimensiones: la social, la económica y la ambiental, y que esos objetivos se plasman de manera tal de que procurar que todas estas cuestiones que estaban tratadas de manera aislada se confluyan en una iniciativa común, en una iniciativa que fuera capaz de incorporar lo social y lo ambiental al discurso económico y viceversa. Aquí tenemos las tres dimensiones, con dentro de cada una de estas dimensiones los objetivos de desarrollo sostenible. Una cuestión adicional que tiene que ver con el desarrollo sustentable en este caso, tiene que ver con la incorporación al concepto de desarrollo del bienestar de las generaciones futuras. Esto es novedoso porque, digamos, hasta el momento no se hablaba de la necesidad de contemplar el desarrollo, la inclusión de generaciones futuras. Esto introduce una serie de complejidades mayores en distintos campos, no solo el campo económico, sino también el político y el jurídico. Entonces tenemos un sistema global, un sistema mundo, donde tenemos distintos objetivos, los 17 objetivos con 169 metas. Los objetivos y la noción de desarrollo se plasma con ideas aspiracionales. No obstante eso, se establecen metas en las distintas guías que vamos a encontrar. Vamos a ver metas de distinta naturaleza. Primero, que involucran a los estados, pero no solamente a los estados, sino también al sector privado. Y acá vemos un cambio de paradigma fundamental que tiene que ver con un rol que se le asigna al sector privado en temas que hasta entonces estaban asignados casi exclusivamente a los estados. Cuestiones vinculadas a aspectos de la gestión pública, inclusive hay distintas vertientes que hablan de bienes públicos globales. Cuando se habla del medio ambiente, se piensa el medio ambiente o los fenómenos del cambio climático como bienes públicos privados, como bienes públicos a nivel internacional. Entonces, esta convocatoria implica el involucramiento en metas nacionales. En la Argentina, como en otros países de Latinoamérica, tenemos las metas nacionales establecidas en que las gestiona el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Tenemos varios informes de 2018 hasta la fecha, 2018, 2019 y 2020, informes que establecen metas nacionales para los distintos objetivos. Y también iniciativas privadas, en gran medida establecidas por empresas. Hasta ahora no conocíamos una hoja de ruta como la que estamos elaborando en el sector hidrocarburífero, que es una hoja de ruta sectorial, una guía a nivel sectorial que intenta hacer confluir las iniciativas privadas en pos del logro de estos objetivos que tienen 169 metas y además distintos indicadores.
la Argentina más de 80 metas se hallaron como metas posibles y necesarias de obtener para alcanzar los objetivos. Bueno, nuestra hoja de ruta se inscribe en este contexto donde trata de representar una hoja sectorial que nuclea los esfuerzos del sector privado, que orienta al sector privado para el logro de estos objetivos. En este sistema global, mencionábamos hace un rato que en 2015 se aprobaron en Naciones Unidas, en reemplazo de los objetivos del milenio, vencidos ya los objetivos del milenio, en 2015 fueron aprobados los objetivos de desarrollo sustentable, y de la mano de eso, el acto posterior, se creó el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible para lograr los objetivos. Además de ese foro político, la Agencia de Acción de Addis Abeba creó otra institución destinada al financiamiento, iniciativas de financiamiento para el desarrollo sostenible. Y crearon la Interagency Task Force para hacer seguimiento y buscar hacer confluir las iniciativas de inversión, las posibilidades de financiamiento y orientar los flujos de capital para obtener los resultados que sean tangibles con respecto al logro de estos objetivos. Y acá tenemos, digamos, una serie de novedades que vinculan esto a la iniciativa también del capital privado. No solo orienta el capital de los estados nacionales, sino también las iniciativas privadas y a su vez lo que está asociado a la filantropía. O sea que los capitales filantrópicos, privados y públicos que estén orientados para financiar este tipo de inversiones. O sea que hoy por hoy se conoce en el mundo financiero lo que es el blended finance, o para establecer inversiones con impacto social y desarrollar también finanzas verdes. Han desarrollado en estos años distintos instrumentos destinados a la securitización, la evaluación de riesgos territoriales. Las inversiones que se desarrollan en determinados territorios son evaluadas en función del riesgo territorial. La seguridad que brindan los estados para apuntalar esas inversiones, las acciones colectivas y las iniciativas público-privadas. Entonces no tenemos tenemos dentro de ese sistema, tenemos la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que van de la mano de las iniciativas que orientan los flujos de capital destinados a financiar el desarrollo. Ahora vamos a la hoja de ruta, que es lo que hicimos en la hoja de ruta, como, digamos, se estableció metodológicamente. Empezamos a trabajar. Primero, se trabajó en la primera etapa, fue una etapa de diagnóstico, de evaluar y determinar la posición actual de la industria. Una segunda etapa de identificación de oportunidades clave de impacto, y una tercera etapa donde ya aquí se empiezan a definir las acciones, cuáles son las acciones que deberíamos orientar para alinearnos con los objetivos de desarrollo sostenible. Esto se hizo
con una metodología del World Business Council for Sustainable Development, y fue monitoreado con el capítulo argentino, Consejo de Desarrollo, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, y participó en esto la consultora Ambience. Esto se hizo todo en el ámbito de la Comisión de Sustentabilidad del IAPG. Participaron industria, hubo representación en esa comisión, representación de toda la cadena de valor de la industria hidrocarburífera, tanto las empresas del upstream, del midstream y el downstream, y también empresas de servicios y generación que participaron de la comisión. Son 28 empresas que trabajaron en la elaboración de la hoja de ruta. Bueno, acá tenemos los 17 objetivos. Nosotros bien sabemos que los 17 objetivos nos plantean distintos focos y distintas metas, pero son, digamos, interdependientes. No podemos pensar muchas veces las acciones que desarrollamos tienen impacto en distintos objetivos, no solamente en uno. Por eso hubo que hacer un trabajo de priorización y de integración, las dos cosas. Hay algunos objetivos sobre los que las oportunidades de impacto son mayores y otras son menores, pero eso no quiere decir que no haya que trabajar en ellos. Se priorizaron 8 objetivos, 6 fundamentales y dos que son transversales. Igualdad, el objetivo 5 de igualdad de género, el 6 de agua limpia y saneamiento, el 7 de energía asequible y sostenible, el 8 de trabajo decente y crecimiento económico, el 12 de producción y consumo responsables, el 13 de acción por el clima, 16 paz, justicia e instituciones sólidas, y 17 de alianzas para lograr los objetivos. O sea que tenemos aquí los objetivos ya priorizados después de haber hecho este trabajo de identificación de oportunidades de impacto. Las oportunidades de impacto, después de hacer ese análisis, se derivó en una serie de acciones que fueron clasificadas en función de energía, clima y ambiente, eficiencia de recursos, tanto en economía circular como el uso del agua, personas, comunidades, comunidades y colaboradores, o sea, tanto el público interno como el externo, sobre el cual tiene incidencia la industria, y el fortalecimiento institucional. Bueno, acá tenemos el listado completo de todas las acciones. Son 21 acciones que hemos identificado, donde señalamos en cada una de las acciones el nivel de impacto, la contribución del sector, cuáles son los potenciadores, los socios claves a los cuales deberíamos recurrir para trabajar en el logro de esos objetivos, los tiempos para alcanzar el impacto y la contribución a las metas, ya señalada cada una de las metas que están bosquejadas en los objetivos. No voy a hacer una lectura pormenorizada de cada uno de estos objetivos, de estas acciones. Las voy a dejar a disposición para que las lean, para tener una idea cómo funciona, apoyar, por ejemplo, la acción en cuanto al agua, apoyar el desarrollo e implementación de herramientas efectivas, valorar y gestionar los riesgos e impactos sobre el
recurso hídrico, incluyendo el manejo de efluentes, y las comunidades con enfoques locales de cuenca, nivel de impacto alto, contribución del sector alta, los potenciadores con quienes se podría, digamos, pensemos que esta es una agenda que tiene 3 patas, no es una agenda que es motorizada por un solo sector, sino tiene que ser motorizada por el Estado, por las organizaciones de la sociedad civil y también por el sector privado. Los socios claves y también el tiempo en el mediano plazo o en el corto plazo, si es una acción que se puede ejercer ya en forma inmediata, se la identificó de esa manera, y finalmente cuáles son la contribución, a qué objetivos y a qué metas está orientada esa contribución. Bueno, esto... No sé si estoy en tiempo. Sí, sí, Claudio, no sé si querés agregar algo. No, simplemente si tienen preguntas, creo que he hecho una síntesis pormenorizada del trabajo que se hizo. Les dejo a disposición los indicadores, las acciones, y bueno, este informe que se ha elaborado, hoy por hoy tenemos una versión del informe que es la primera que está en la página del IAPG. Este informe que se ha elaborado va a circular por las distintas comisiones del IAPG para hacer una revisión y un enriquecimiento de estas acciones para ver cómo cada una de las comisiones técnicas puede contribuir con el enfoque de desarrollo sostenible. Eso es todo. Bien. Muchas gracias. Gracias a vos, Claudio. Con respecto a las preguntas, le recuerdo a la audiencia que las pueden ingresar por el chat o por la sección de Q&A, preguntas y respuestas de Zoom, y van a ser tratadas luego de la segunda presentación a cargo de Gabriela Rosselló. Pero te agradezco enormemente tu participación, muy claro, Claudio. La voy a invitar a Gabriela a sumarse. Aquí la tenemos a Gabriela. Bueno, queda absolutamente en tus manos el webinar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a toda la audiencia y muchas gracias obviamente a MEXA por esta oportunidad, pero principalmente también al IAPG por el apoyo permanente a todas estas iniciativas. El instituto, como dijo Ernesto, es un instituto técnico, pero es un instituto técnico con una mente absolutamente abierta. Es un instituto que es moderno y que está a la altura de las circunstancias y del contexto actual, donde recibe y apoya todo este tipo de iniciativas. Así que, bueno, muchísimas gracias por la participación. Bueno, antes de empezar, yo quería un poco proponerles que esto que decía Einstein, ¿no? Que la mente es como un paracaídas y que funciona mejor o que solo funciona cuando está abierta. Porque parecería que hoy hablar de sustentabilidad en el contexto actual es algo que es un tema de absolutamente largo plazo. ¿Por qué? Porque vivimos en un contexto donde, bueno, claramente estamos afectados por la pandemia, tenemos un 40% de pobreza en la Argentina, la caída del ritmo económico es abismal. Entonces, hablar de sustentabilidad hoy, en este marco, sobre todo en el marco digamos, del auditorio de MEXA, pareciera ser algo que está alejado de la realidad, pero bueno, voy a hacer mi mejor intento para
demostrarles de que eso no es así. Nosotros vemos en el tema de la energía y de los objetivos de desarrollo sostenible un desafío, pero a la vez vemos que es una oportunidad. A nivel global, como dijo Ernesto, digamos, las proyecciones, hoy tenemos 7.700 millones de personas en el mundo, pero además se espera que para el 2050 esa población a nivel mundial siga creciendo, y hoy en este marco hay un 13% de la población actualmente que no tiene acceso a la energía, y además hay un 40% de la población global que no tiene acceso a un combustible limpio para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, creemos que en ese marco es muy importante generar las herramientas para que esa sociedad pueda desarrollarse y pueda tener un mejor estándar de vida. Pero a su vez nos encontramos con una limitación o con algo que nos compele a tomar la atención, y esto no es de hoy, esto es viene desde hace muchos años, pero la comunidad internacional tomó, como digamos, en claro, tomó un firme compromiso a partir del Acuerdo de París en 2015, donde todo el escenario mundial, todos los estados, identificaron la importancia de reducir las emisiones globales. Y acá se produjo una movilización masiva de todos los actores, no solamente de los gobiernos, sino que también de la sociedad civil, de los consumidores y por supuesto de la comunidad financiera. Claudio, yo escuchaba que decía que los ODS sirven como para orientar y liderar los flujos de capitales para ese desarrollo, con lo cual esto no es un dato menor. Entonces, frente a este compromiso de reducir las emisiones para mitigar los efectos del cambio climático, pero por el otro lado, para generar un mejor estándar de vida, para poder brindar acceso a la energía, lo que nosotros vemos y creemos que el sector de la energía puede proveer más energía con menos emisiones. Creemos que esta es nuestra gran oportunidad como sector. Es por eso que, digamos, como sector nos propusimos desarrollar esta hoja de ruta, y en el caso de Total, esta priorización se hizo ya siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible como base y pilar fundamental de su compromiso o su responsabilidad social empresaria, sobre la base de 4 pilares. Por un lado, sabemos que el cambio climático atraviesa el corazón de nuestro negocio. Si nosotros no hacemos algo o no incluimos en la agenda de nuestro negocio al clima, nuestro negocio está lastimado. Entonces, creemos que nosotros tenemos que abordar una estrategia de negocio integrando el clima en ella. Y por eso, el Grupo Total este año decidió avanzar y aceptar este desafío, y se propuso una ambición. Esta ambición es ser carbono neutrales al 2050. Es un desafío muy importante, pero está comprometido a poder alcanzarlo, porque cree que la energía no es un tema de corto plazo, sino que la energía es un tema de largo plazo, y por eso, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible son de largo plazo, es posible y necesitamos construirlos desde ahora. Por otro lado, otro aspecto fundamental es la protección del ambiente. Claudio un poco esbozó este tema, pero hay una responsabilidad fundamental para el desarrollo de nuestro negocio en el cuidado del ambiente, y por eso Total hizo una declaración sobre cuáles son aquellas zonas donde no va a tener actividad, que son los sitios de la UNESCO y los cielos del Ártico, y acaba de sacar recientemente un mapa sobre la protección o su nueva estrategia de biodiversidad, donde declara y establece cuáles son las metas en este marco.
Otro pilar de la estrategia de sustentabilidad de Total es respetar y movilizar a los empleados, es decir, la seguridad es nuestro valor fundamental y nosotros tenemos que como objetivo tener ninguna fatalidad, cuidar a nuestros empleados y, por supuesto, promover la diversidad y apoyar el género, la equidad. Obviamente tenemos una estrategia respecto del tema de derechos humanos, no solamente a nivel empresarial, pero sino también respecto de digamos, las comunidades y las fuerzas de seguridad o las empresas de seguridad que trabajan para nosotros, y por supuesto dejamos absolutamente fuera del trabajo infantil. En este marco no solamente es un marco que aborda a nuestros empleados, pero también a nuestros contratistas. Y por último, y no menos importante, creemos que la energía es fuente de desarrollo y prosperidad, y por eso nuestro objetivo también es contribuir al desarrollo económico de las comunidades anfitrionas. O sea, Total es una empresa global que está en 130 países, digamos, las realidades de cada uno de los países son diferentes, pero nuestro objetivo es contribuir a través de la producción de energía, a través de la generación de empleo, a través de nuestra tecnología, nuestra innovación, a estos desarrollos. Pero además, para eso sabemos que es muy importante tener algunas premisas que son absolutamente claras, es tener cero tolerancia a la corrupción y apoyar las iniciativas de transparencia, y por eso formamos parte de EITI, que es una iniciativa en la cual el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas representa a todo el sector digamos, del oil and gas en Argentina. Argentina fue aceptada el año pasado a formar parte, y bueno, estamos trabajando en eso para justamente transparentar digamos, aquellos aportes y contribuciones que hace el sector privado a los estados. Y eso, por supuesto, estos objetivos que, como comentaba Claudio, tienen metas de lograr erradicar la pobreza, mejorar la prosperidad, o sea, o brindar prosperidad en todo el mundo, y proteger el ambiente. Son objetivos absolutamente ambiciosos, tienen unas metas absolutamente ambiciosas y que, digamos, exceden el marco que una sola empresa puede abordar, y por eso creemos que es muy importante trabajar en alianzas. Por eso, digamos, en este marco, para nosotros es fundamental el espacio que tenemos en el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas para trabajar de manera conjunta todo el sector de la energía, no solamente entre las empresas operadoras, distribuidoras, transportistas, pero también con todos nuestros, digamos, empresas de servicio, para, bueno, juntos diseñar y ver cómo podemos contribuir como sector a estos desafíos, al cumplimiento de estas metas. Y por supuesto, articulando, obviamente, con los demás actores de autoridades y de la sociedad civil. No sé si querés lanzar en este momento el cuestionario o la pregunta, Daniel. Sí, ya la estoy lanzando en este preciso instante, Gabriela. Está lanzada. Nos había interesado generar una especie de... Sí, nos había interesado un poco tener la respuesta del público frente a esta situación, porque, como decía, hablar de sustentabilidad parece algo lejano, pero es algo que tiene que empezar hoy, y por eso nos interesa conocer la opinión del público. Ya está lanzada, Gabriela, así que bueno, supongo que comenzarán a responder. Yo creo que quizás está bueno que continúes con la presentación y luego vemos los resultados. Perfecto, muy bien. A ver. Bueno, pero como nuestro sector es un sector resiliente y que
está acostumbrado a enfrentar importantes desafíos. Además de estos desafíos globales, este año empezó con una situación muy compleja que tuvo que ver con la crisis del petróleo, donde tenemos que hacer económicamente viable y sostenible nuestra industria, pero con valores históricamente muy bajos. Pero por si eso no fuera suficiente, obviamente nos abordó la pandemia, no solamente a la Argentina, sino a nivel obviamente internacional, y nos puso en jaque, la verdad puso al mundo en jaque. Tuvimos que adaptarnos de una forma intempestiva a esta nueva modalidad, pero con la gran responsabilidad de no suspender la producción de energía. Entonces, ¿cómo nos preparamos en este contexto de pandemia para, por un lado, asegurar la producción de energía al mismo tiempo que enfrentar la crisis que nos planteaba el coronavirus? Bueno, en primer lugar, era fundamental mantener la producción. El país sin energía, imagínense, hubiera sido catastrófico. Pero para eso había que establecer inmediatamente los protocolos para garantizar la seguridad de nuestros empleados y también movilizar a los equipos con el objetivo de cero fatalidad. Y bueno, además también proteger a nuestros equipos de la contaminación. Entonces tuvimos que, bueno, en febrero de este año, desde Total, armamos una célula de crisis que se reunía todos los días y actualmente se reúne 2 veces a la semana para hacer el seguimiento del monitoreo de la situación, de la pandemia, y en particular cómo impacta en nuestros empleados. Y bueno, por otro lado, trabajamos en alianza con los distintos sectores para mitigar los impactos de la pandemia, y en este caso quiero resaltar el trabajo que se hizo con los ministerios de salud, tanto de la provincia de Neuquén como de Tierra del Fuego, donde nosotros desarrollamos nuestras operaciones justamente para definir cómo mitigar y mantener la operación con el menor impacto, tanto local como para nosotros. Por supuesto, el sindicato fue un actor clave que facilitó y colaboró en el desarrollo de estas estrategias para continuar la producción. Y por último, y no menos importante, nuestro objetivo era estar cerca de las comunidades donde nosotros estamos. Sabemos que nuestras comunidades dependen de nosotros, están con nosotros, nos consideran como un actor muy relevante, y entonces estuvimos muy cerca de ellos para atender las necesidades y acompañarlos en este momento de pandemia. Bueno, nuestro rol en la pandemia, como les decía, desde cuando Daniel me invitó a esta charla, él quería que yo transmitiera un poco la perspectiva de CSR, y entonces quería no dejar de tener en la agenda esta presentación o este punto, y principalmente en lo que hace a la colaboración desde la empresa hacia la comunidad. Y bueno, participamos en, obviamente, la entrega de insumos médicos necesarios, pero tratamos también de articular y colaborar en aquellos aspectos donde mejor podíamos hacerlo, y creímos y hubo un acuerdo respecto de las autoridades locales que la mejor manera era reforzar la preparación de respuesta para la emergencia, y en ese marco trabajamos articuladamente con 2 grandes instituciones de salud. Una es la Fundación de Dr. Estambulián, y la otra institución es CEMIC, con los cuales desarrollamos unas formaciones unas vinculadas a la gestión o la ventilación mecánica y manejo integral de los pacientes en coronavirus, y por otro lado con FUNSEI
en un programa de estrategias para prevenir las infecciones por coronavirus, pero no ya de la comunidad, sino del personal de salud. En estas formaciones las hicimos en conjunto, articuladamente con otras empresas del sector, justamente para potenciar el alcance y el resultado de esta colaboración. Y por último, digamos, el rol de las comunidades en la pandemia. Nos tuvimos el rol nuestro en la pandemia, colaborando con las comunidades. Acá son algunos ejemplos de todas las cosas que hicimos, pero principalmente difundir digamos, la información confiable, justamente para prevenir el contagio en las comunidades que por ahí digamos, no tienen tanta información, o por ahí digamos, no tienen digamos, todas las posibilidades. Entonces estuvimos cerca de la gente proveyendo digamos, artículos de limpieza y de protección personal, pero además promoviendo el acceso a la información confiable. Nos reinventamos y lo que hicimos fue digitalizar los programas, y seguimos adelante con todos los programas que teníamos en la agenda. Estuvimos cerca de nuestros estudiantes también para justamente darles el apoyo en el marco de la pandemia, para que no dejen la escuela, para que se sigan, digamos, que sigan conectándose a pesar del contexto que existe. Piensen que 1 de cada 5 chicos hoy no tiene, en Argentina, no tiene acceso a internet, y prácticamente el 25% de la población no tiene una computadora. Entonces, esto es una situación muy relevante, que además no solamente impacta digamos, en la inequidad, digamos, amplía la brecha de la inequidad social, ¿no es cierto?, que hace obviamente al objetivo de desarrollo sostenible número 4, y por supuesto a la eliminación de la pobreza. Bueno, ¿qué creemos como sector? Como sector vemos que estos desafíos que había mencionado al comienzo, vinculados a esta necesidad de proveer más energía, Argentina tiene una matriz energética muy interesante. El 53% de la energía de su matriz es gas natural, el 31% es el petróleo, y después empieza a haber una importante participación, o empieza a haber una incipiente participación en renovables, energía. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Sí, pareciera que se cortó la transmisión de Gabriela. Creo que el resto estamos activos. Por lo pronto están llegando mensajes, así que evidentemente el sistema está funcionando. El problema lo tuvo Gabriela, esperemos que se pueda volver a conectar. A ver, les pido por favor unos minutos.
Ahí está Gabriela, otra vez. Ahí está entrando Gabriela. Bueno, hablando de energía y de accesibilidad en tiempos de pandemia, me quedé sin internet, entonces por suerte tenemos el teléfono como plan B. Pero bueno, como les decía, y ya desde el teléfono se me dificulta compartir la presentación, pero lo mío ya quedaba bastante... estábamos finalizándolo. Lo que quería mencionar es que, bueno, que Argentina tiene un potencial muy grande y yo había acompañado en mi presentación, digamos, un poco sobre la derecha, digamos, esta presentación va a estar disponible en la página de MEXA, las emisiones globales. ¿Y dónde está Argentina en el mapa de las emisiones globales? Entonces, creemos que el sector de energía en Argentina tiene una enorme oportunidad para su desarrollo y para cumplir justamente este objetivo, es decir, el objetivo de generar una economía mucho más sostenible, mucho más importante, para generar el desarrollo que el país requiere, pero además cumpliendo este desafío dual que requiere menos emisiones, más energía y menos emisiones. Entonces, para finalizar, nosotros creemos que como sector de energía, nosotros no tenemos que asustarnos frente a este desafío, sino que al contrario, tenemos que abordarlo de una manera proactiva. Creemos que es un sector que tiene la tecnología y la innovación para hacerlo. Y si trabajamos de manera conjunta en una agenda colaborativa, creemos que un cambio de estrategia, una visión en este sentido, no solamente nos va a hacer mejores empresas, pero también va a ser del negocio de la energía una solución que sea aceptable y de este modo nos va a convertir en una mejor sociedad. Bueno, eso es todo lo que tenía para compartirles. Disculpen el inconveniente técnico y por supuesto estoy a disposición para las preguntas que pudieran tener o los comentarios que pudieran hacer. Por lo menos, no sé, Daniel, si querés mostrar los resultados de la votación. Sí, muchas gracias, Gabriela. Me encantó la presentación. Vamos a traer a pantalla también a Claudio. Por suerte el inconveniente lo superaste rápidamente. Es muy bien el hecho de tener un backup para salir adelante. Y me permito también incorporarlo a Ernesto, dado que seguramente él tiene mucho que colaborar con esto. Ok, me quedo sin video un rato, Daniel, porque tengo también problemas de internet, así que mejor para que me puedan escuchar. Es el problema de estos tiempos. Si bien se han puesto webinars, la tecnología no está de nuestro lado. Bueno, les cuento, ya terminó la votación, votó el 77% de los presentes. A ver, la primera pregunta era, Gabriela Rosselló presentó 4 agrupamientos de ODS y nos gustaría conocer cuál, a su criterio, es el que registró más avances en los últimos años. Resultó la más votada con el 35% de los votos, el de proteger el medio ambiente. ¿Sí? Como la más votada, es decir, donde más avances se registraron. Y muy cerquita, con el 30%, integrar el clima en la estrategia empresarial. ¿Sí? El resto han sido valores significativamente menores. A mí me gustaría contrastar con la segunda pregunta que dice, de los 4 agrupamientos nos gustaría conocer cuál, a su criterio, es el que requiere mayor impulso que el actual. ¿Sí? Y bueno, a mí en particular me sorprendió un poco el resultado porque el 36%, que fue el mayoritario, es proteger el medio ambiente. Y el siguiente, 32%, integrar el clima en la estrategia empresarial. O sea que los dos mismos ítems y en el mismo orden cuantitativo
por un lado se lo notaba como el mayor avance, y por otro lado es donde mayor impulso habría que poner en el futuro. O sea que bueno, tenemos la audiencia dividida, o quizás no, o sea, piensan que se ha hecho bastante, pero hay que seguir mucho sobre ese tema. Los dejo a ustedes. Bueno, si quieren empiezo yo. Yo creo que la audiencia está acertada en la mirada que tiene. La realidad es que no se puede, digamos, el medio ambiente y el cambio climático ambos van de la mano. Claramente nuestra industria no puede existir, apunta, digamos, el cuidado del medio ambiente hace justamente al impacto de nuestra actividad digamos, en el ambiente, y por lo tanto es fundamental que la industria lo tenga en cuenta y sea como la seguridad, es decir, así como instalamos la seguridad como un valor fundamental, el medio ambiente es un requisito necesario para el desarrollo de nuestro negocio. Y que eso no tiene que seguir evolucionando a medida que pasa el tiempo, claramente, ¿no? Eso es por lo menos mi visión. Ok. Claudio, hay una pregunta bueno, siempre sale este tema, en las emisiones de metano. ¿Qué medidas a tu conocimiento se están tomando en la Argentina? ¿Qué medidas se podrían tomar para complementar lo que se hace? Bueno, no tengo los datos a mano, pero digamos, parte de los indicadores de los gases de efecto invernadero, ya sabemos que son 3 los gases con más incidencia. Entre ellos está el metano, y todas las compañías tienen este indicador de medición de gases de efecto invernadero. Es un indicador clave para incidir en la agenda del cambio climático. Si ustedes van, si ustedes van, por ejemplo, al informe nacional y al informe que tienen todas las compañías, inclusive el IAPG, los gases de efecto invernadero son un factor de medición permanente, ¿no? Bien. Perdón, si me permitís en ese punto, digamos, para mí es un tema no menor ese. Cuando yo cuando empecé mi función en el IWU en el año 2015, se acababa de celebrar digamos, el Acuerdo de París en diciembre, y bueno, a partir de ese año yo asumía la presidencia del comité representando a Argentina, y me sorprendía, digamos, cómo en Europa el tema del ambiente, el tema del cambio climático ya era un tema absolutamente instalado en la agenda, pero un tema sobre el cual estaban permanentemente haciéndome hincapié era las emisiones de metano. Y a partir de ahí es que justamente en el IWU lo que dijimos es, bueno, necesitamos abordar esta problemática porque nosotros, o sea, IWU es una organización que representa un montón de países y, digamos, con distintos contextos, con distintas necesidades y con distintas realidades. Y bueno, justamente lo que hicimos fue trabajar fuertemente, por eso a partir del 2015 generamos una comisión, y de hecho hay muchos trabajos que se presentaron en el Congreso Mundial de Gas del 2018 vinculados a la importancia de identificar y reducir y obviamente mitigar, digamos, el impacto de las emisiones de metano. Es por eso que en el IAPG se generó también una comisión destinada a trabajar en una buena práctica vinculada al tema. Así que yo creo que el sector ahí ha asumido un rol protagónico y proactivo justamente para trabajar el tema de las emisiones de metano. Bien. Hay una pregunta que yo diría que hay en dos partes. Una, el tratamiento general de la respuesta que espero que Claudio nos ayude. Nos preguntan sobre el sistema de gestión de energía ISO 50001. Si conocemos
qué nivel de aplicación tiene hoy en Argentina. Y la segunda pregunta es específicamente si Total lo está aplicando. Bueno, en cuanto a las normas específicas, a ver, nosotros tenemos un sistema, las metodologías que aplicamos, una es, digamos, tiene que ver con los indicadores EITI, otra está relacionada con el SDG Compass, y todas manejan, digamos, indicadores que van orientadas a medir unidades de energía, emisiones de metano, etcétera, etcétera. Las normas, como las normas ISO, digamos, están alineadas, son metodologías que no necesariamente tienen relación directa con el 50.001 o con las 9.000 o con las 14.000 o con las 26.000, pero sí están absolutamente alineadas. Las metodologías que nosotros estamos utilizando acá son básicamente las que nos orientan, las guías, las del SDG Compass y de EITI. No sé si eso aborda la respuesta. Yo, digamos, no soy un especialista en aplicación de normas ISO. No sé si Gabriela puede agregar algo más sobre este tema. Yo puedo contar un poco la experiencia de Total. Total, al momento de diseñar un poco su estrategia de integración de cambio climático digamos, en la estrategia de negocio, lo que hizo fue, bueno, trabajar en la identificación de sus principales fuentes de emisión, y a partir de eso aplicó el sistema de gestión de la energía, que justamente es el que brinda la ISO 50001, y eso le permitió definir rápidamente esta estrategia, donde en realidad lo que pudo encontrar las situaciones donde más emisiones había, para justamente reducir esas emisiones y poder empezar a trabajar fuertemente en un programa orientado al control y gestión adecuada de las emisiones. No sé si respondí lo que me preguntan. Entiendo que sí, la pregunta es del público. Hago una aclaración. Una cosa que... Una cosita Sí, más. Yo creo que adelante. es importante explicar, creo yo, que, digamos, todo este sistema que acabamos de explicar y desarrollar, es un sistema que está permanentemente en movimiento, es como un organismo vivo que todo el tiempo revisa normas, se crean normas permanentemente, tanto normas, básicamente las que están vinculadas a temas técnicos, ambientales, y también las de índole social, que son los estándares laborales, los estándares de derechos humanos, y también los estándares éticos, que hay una cosa que, digamos, una cosa que no expliqué en mi presentación, lo di por sabido, es que todas las normas que se van creando en este nuevo contexto de sustentabilidad están asociadas a los principios del Pacto Global, creado en 1999, y que lo que buscan es desarrollar tantas normas de recomendaciones que progresivamente muchas de esas normas de recomendaciones se van transformando en normas de cumplimiento. Y esto es la vinculación que tienen esas normas de recomendaciones con los sistemas nacionales que, digamos, los distintos poderes, tanto el poder legislativo como el poder judicial, las adoptan para impartir normas de aplicación, ¿no? Bien. Una acotación, tengo una mano levantada de un participante de nombre Eduardo. La regla es poner por escrito la pregunta en el chat o en el Q&A, así que por favor, si puede volcar la pregunta por ese método. A ver, tengo una
una pregunta con algo de opinión, que la voy a leer para no transformar la intención, pero me parece interesante. Bueno, para ambos disertantes dice: Argentina es un país hidrocarburífero con metas sobre energías renovables con impacto inmediato en la matriz, con lo cual el mayor esfuerzo respecto al mejor y más racional uso de la energía estará puesto en el petróleo y el gas. Ello implica esfuerzos económicos de adaptación. La pregunta es cómo está encarando la industria la ecuación inversión para ser más verdes, con la necesidad de mayores inversiones para aumentar la producción. Perdón, aquí dice para ambos disertantes. Yo no sé si Ernesto quiere decir algo al respecto, dado que él representa de alguna manera toda la industria. Gracias. Si bien iba a dirigir a ambos integrantes, intervengo. Creo que el tema de emisiones, cambio climático, está, como bien mencionaron ambos, siendo un tema relevante para la industria de los hidrocarburos. Desde nuestro sector creemos que la industria va a seguir siendo un sector importantísimo para poder mantener energía barata y que llegue al alcance de todos, que son uno de los objetivos que están planteados dentro de estos objetivos mundiales. Dentro de eso hay una fuerte necesidad de inserción de energías limpias. Desde mi punto de vista personal, creo que el primer paso que hay que hacer es que esas energías limpias, junto con el gas natural, sirvan para desplazar el carbón. Hoy el carbón es el responsable de cerca del 50% de las emisiones globales. Y un dato mucho más curioso todavía es que el 80% de ese carbón es utilizado por los 8 países más desarrollados del mundo. Es decir, que el sentido de buscar renovables tiene que pasar por buscar los lugares donde se están generando las mayores emisiones en el mundo. Estos países son responsables de cerca de más de la mitad de las emisiones, estos 8 países solamente. Entonces, tenemos un ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos es un país que no tiene una política energética establecida, clara por el Estado. Es un país donde se mueven las economías en función del mercado. Ahí la abundancia de gas natural a partir de la explotación del shale hizo que el gas natural bajase sus precios, ya no era más importado, sino que eran precios locales, y esto desplazó el carbón. Gracias a eso, Estados Unidos fue el país que más redujo las emisiones, ¿no?, dentro de todos los países del mundo en los últimos 5 años. Y esto lo hizo gracias al gas natural, no a las renovables. Entonces, nuestra postura es que en este contexto, ¿no?, desplegar renovables para desplazar gas natural no tiene mucho sentido. Segundo, hay que ver en lo que se llama transición energética, que la realidad es que son transiciones energéticas y no una sola transición. Cuando yo hablé del cumplimiento de estos objetivos mundiales, los ODS, ¿no?, hablé de la complejidad que existe porque cada país es diferente. Lo mismo lo es cuando estamos tratando el tema de emisiones. Cada país tiene una estructura social, económica, ¿no?, y objetivos a corto y mediano plazo que tiene que encarar, que son diferentes de los otros. Argentina tiene un objetivo que para mí es el principal que debería estar abordando, que es la pobreza. La pobreza está creciendo permanentemente en nuestro país y creo que el país tiene que encarar ese tema. Y la única forma de combatirlo es educación y trabajo. Por lo tanto, tenemos una gran y enorme cantidad de recursos, prácticamente y básicamente gas natural, que Argentina debería explotar, exportar ese gas natural para de esa manera realmente estar contribuyendo, ¿no?, a lo que es la baja de emisiones globales, como ocurrió en Estados Unidos. Así que un poquito esa es la postura de la industria. Bien. Bueno, aquí tenemos a alguien que conoce qué está haciendo el IAPG, si es que no pertenece al IAPG, que nos dice que respecto a las emisiones de CH4, el instituto está desarrollando 3 sesiones de buenas prácticas de emisiones de CH4. No sé si alguien lo quiere ampliar, Ernesto o Claudio. Sí, tenemos la comisión de emisiones, que abarcó el tema de emisiones de metano, abarca todo tipo de emisiones, pero se ha abocado últimamente al tema de emisiones de metano,
y ha generado una práctica de mediciones de metano y otra práctica de mejores prácticas para la reducción de emisiones fugitivas de metano. Esto lo ha hecho para lo que es la parte del upstream, y ahora está trabajando en lo que es downstream, tanto de petróleo como de gas, porque cada sector tiene una complejidad diferente en sus operaciones y hay que encarar estas prácticas para la complejidad que tiene cada una de estas operaciones. Así que está haciendo un trabajo importantísimo. La práctica está ya en nuestra página web, la pueden ver, es una excelente práctica, la verdad que han hecho un excelente trabajo al respecto, y son prácticas que, bueno, la industria las tiene a mano como para adoptarlas. Si bien muchas de las empresas ya vienen con sus propias prácticas, creo que esto suma esfuerzos y ayuda a aquellas que no los tienen a comenzar a avanzar en la mejora, en la reducción de estas emisiones, y aquellas que las tienen quizá para revisar las que ya tienen o implementar nuevas que les permitan mejorar aún más lo que han venido haciendo hasta ahora. Bien, gracias Ernesto. Gabriela, aquí hay una persona que pregunta, y dado tu participación en IGU, creo que sos la persona adecuada para responderlo. ¿Existe alguna cooperación en conjunto con los países de la región para reducir las emisiones que genera el calentamiento global? A ver, el primer acuerdo es el Acuerdo de París, que claramente fija un acuerdo de identificación y de importancia y de relevancia, marca la relevancia de la necesidad de limitar las emisiones para mitigar los efectos del cambio climático y el impacto de los gases de efecto invernadero. Después, Argentina, por supuesto, adoptó ese acuerdo y adhirió y presentó metas globales, contribuciones del país a ese acuerdo. Después hay acuerdos regionales. Por ejemplo, hay un acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, justamente vinculado a la reducción de cambio climático y gestión de emisiones de gases de efecto invernadero, justamente que lo que hacen es promover y, como decía Claudio al comienzo, es orientar los fondos para que esos objetivos sean alcanzables. Acá Claudio me va a poder ayudar un poquito más a nivel regional. Más allá del Acuerdo de París, entiendo que no existe, digamos, más hacia el sur después está, por ejemplo, en Europa, no sé si saben que el Parlamento Europeo aprobó lo que se llama el Green Deal, es decir, donde todos los países de Europa se comprometen a colaborar de manera colectiva justamente con la reducción de emisiones. ¿Y eso qué significa? Significa que tanto el gobierno como sociedad civil como el sector privado confluyen en este esfuerzo conjunto para alcanzar estas iniciativas. Ahora, a nivel, digamos, Latinoamérica, no creo que exista un acuerdo post COP21. Claudio, ¿vos me ayudás con eso? No. Todos los acuerdos y todas las iniciativas que se han desarrollado se dan en el marco de Naciones Unidas y la institución que está, digamos, de alguna manera aborda algunos de estos temas, pero que no están directamente vinculados a la industria hidrocarburífera, es la CEPAL. Después no hay, digamos, que es la agencia que se dedica a Latinoamérica. Recordemos que Naciones Unidas tiene distintas agencias, las de Latinoamérica es una de ellas, que es la CEPAL. Después no hay, digamos, a no ser que haya iniciativas, no sé, en alguno de los otros grupos, en el grupo andino, no hay iniciativas globales destinadas a esto. Digamos, pensemos que todo lo que se va construyendo
a nivel internacional, tanto en materia de derechos humanos como en materia de derechos laborales, esos estándares provienen de Naciones Unidas. Y Latinoamérica, por ejemplo, para tener una idea, que también lo mencionamos en el reporte, el convenio 169 de la OIT, prácticamente todos los estados nacionales lo adoptaron, todos los estados latinoamericanos lo adoptaron y forman parte de su cuerpo normativo y parte de sus constituciones. La Argentina, cuando él hizo la modificación, digamos, la reforma constitucional del 94, incorporó todos esos tratados internacionales. De modo que, en gran medida, no hay iniciativas que sean regionales autónomas. Son heterónomas. Las iniciativas son heterónomas. Están relacionadas con este orden, este gran orden global que tuvo origen, por eso yo lo marqué mucho en cuál es el origen, después de la Segunda Guerra Mundial, inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1941, con la Carta del Atlántico, que lo que se trata de hacer es establecer un orden global, más allá de que solamente aborda los países miembros y mayoritariamente de Occidente. No es muy difícil en este contexto que se desarrollen iniciativas que sean más autónomas, ¿no? Hay una pregunta quizás también para Ernesto, para darle una globalidad dentro de nuestra industria. Dice, ¿en qué medida estos lineamientos de sustentabilidad de los que estuvimos hablando pueden afectar el negocio de nuestra industria? Bueno, una respuesta que sería más para Claudio y para Gabriela, dado que están en empresas. Yo voy a simplemente dejar la palabra después, pero digo, si las empresas trabajan responsablemente, el negocio no debería ser afectado. Es decir, los dos lineamientos para mí fundamentales de todo esto es que las empresas tienen que trabajar para estar a tono con los compromisos que asumen los países en cuanto a lo que es el desarrollo sustentable, pero también responsablemente para que esto no afecte a la rentabilidad y puedan permitir mantener las operaciones de manera sustentable nuevamente, de forma tal de generar empleo, que es lo que se va a necesitar en el futuro con una población creciente. Así que sin más, después de esta generalidad, les paso la palabra a Claudio y a Gabriel. Sí, yo creo que tendríamos que verlo más como una agenda de oportunidad. ¿Por qué? Porque nosotros, al orientar las inversiones en términos sustentables, lo que estamos pensando es en afianzar a nivel territorial condiciones de seguridad para que las inversiones se asienten. Digamos, no podemos pensar la inversión como en un contexto aislado. Es muy difícil que una nueva inversión pueda arraigarse en un territorio donde no hay condiciones mínimas de seguridad, donde no hay gobernabilidad, donde hay gobiernos débiles, donde las condiciones éticas y de principios éticos y de normas éticas no se cumplen. Entonces, me parece que esto, más que pensarlo como un obstáculo, hay que pensarlo como una gran oportunidad, sobre todo, y celebro que pensemos en términos económicos, porque si hablamos de inversiones, tenemos que pensar que la industria hidrocarburífera es responsable del 12,6% de la inversión total en el país. Y Vaca Muerta es la gran promesa, la gran oportunidad, y tiene un potencial enorme de desarrollo en el proceso de transición energética, porque, digamos, hidrocarburos es una fuente que se agota, no va a durar toda la vida. Entonces tenemos que pensar en este contexto internacional. Digamos, hay algunas cuestiones que han quedado, digamos, no sé si recuerdan el protocolo de Kioto, que establecía ciertos principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto quiere decir
que ese principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas le asignaba metas y responsabilidades diferenciadas a los estados. Había estados, o hay estados, como dijo Ernesto, que producen emisiones y, digamos, en cuanto a sus posibilidades de desarrollo, están a límites o sobrepasadas de las metas que se habían establecido en aquel entonces. Entonces, yo creo que para la Argentina, para países que están en condiciones, en vías de desarrollo, esto debería ser una gran oportunidad siempre y cuando pensemos en términos de adaptación, siempre y cuando pensemos en términos de desarrollar inversiones que se adecúen a los requerimientos internacionales. Gabriela, ¿querés agregar algo? Simplemente para agregar algo muy cortito, hay un índice que miran los inversores a nivel global, que es algo que se llama ESG, la E por Environment, que es medio ambiente, S por Social y G por Governance. Justamente este índice reúne, digamos, los 3 aspectos que los inversores evalúan al momento de definir la inversión en una empresa o en otra empresa, o en un sector o en otro. Entonces, si observan a nivel internacional, cada vez más, incluso aquellas empresas que cotizan en bolsa, empiezan a transparentar y adoptar este tipo de índices justamente para mostrar o seducir al inversor para invertir en ese sector o en ese negocio. Yo creo que este tema no es menor y un poco resume lo que veníamos comentando. El tema ambiental, el tema social y el tema de cómo la empresa identifica esos 2 aspectos en su estrategia corporativa son fundamentales para atraer o desincentivar las inversiones. Bien. Bueno, nosotros tenemos un mercado muy chiquito, ¿no? El índice BIMA nos requiere todos los años, ya hace 3 años, llevamos el tercer informe a todas las empresas. Entiendo que TGS también hace su informe, igual que TGN, todos los años, al panel del índice de sustentabilidad de las empresas. Así como convocan a empresas de transporte, a otras empresas hidrocarburíferas que cotizan en bolsa, y a otras, al mercado en general, que empiezan a hacer índices que también, de alguna manera, establecen parámetros para orientar las inversiones. Sí, debo decir que es así como dice Claudio. En particular, todas las empresas energéticas cotizantes en bolsa hacen su entrega del informe anual de sustentabilidad. Bien, hemos tenido varias preguntas, pero muchos más elogios que preguntas, lo cual es todo un mérito para ustedes. Se los quería transmitir. Me alegra que hayan aceptado participar. Agradezco enormemente a Ernesto López Anadón, como presidente del IAPG, que colaboró tanto para este webinar, y obviamente a nuestros excelsos panelistas, Gabriela y Claudio. Le agradezco también obviamente a todos los que han participado, que se quedaron casi hasta el final, se quedaron casi a plantear todo el desarrollo, y les recuerdo que van a recibir el link al video que va a estar publicado en nuestro canal de YouTube. Una cosa más, no quiero olvidarme, si Ernesto o Claudio quieren recordar la página del IAPG donde pueden obtener la información. Yo la visité, es muy interesante, pero dejo a ustedes comentar la URL. Fácil, es www.iapg.org.ar. Perfecto. Ahí van a encontrar muchísima información de esto y más información todavía de lo que es la industria, estadísticas,
¿no? Toda la parte de educación y la parte de comunicación. Así que es una página muy interesante y las mejores prácticas también están en las prácticas. Así que los invito a visitarla cuando quieran o necesiten información sobre nosotros. Y en particular, Ernesto, si me permitís, creo que la publicación que hay sobre la hoja de ruta realmente es muy completa, muy interesante. Así que los invito a leerla, visitarla, disfrutarla. Bueno, nuevamente muchas gracias. Los vamos a invitar a los próximos seminarios. Tenemos ya armados un seminario sobre el Golfo San Jorge, sobre una de las joyas de las que no se habla en general. Vaca Muerta se lleva todas las luces, pero creo que el Golfo San Jorge es una joya más que interesante. Vamos a dedicarle un webinar a eso. Y también vamos a tratar un tema muy técnico, pero muy necesario a mi criterio para la Argentina, que es el de almacenamiento subterráneo de gas natural. Así que estos dos seminarios van a estar durante el mes de noviembre y los vamos a invitar a todos a que se sumen a la audiencia de los mismos. Bueno, nuevamente gracias a todos. Estoy encantado de haberlos tenido a los panelistas y obviamente a nuestros seguidores. Gracias a vos, Daniel. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, Ernesto. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias. Adiós. Chao. Hasta luego.